Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan este viernes de Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. El día de hoy tenemos nuestra 14ª conferencia orientada a seguir acercando información a la población cajamarquina de los diferentes temas vinculados a los 200 años desde la Declaración de Independencia del Perú hasta la actualidad. Es por eso que este espacio se denomina Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Rosana Correa Álamo, quien tratará un tema igualmente interesante, que es la Plazuela Belén como modelo de gestión de un proyecto y espacio colectivo. Como bien saben, este programa, Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario, es una iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca y la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico. La Escuela Taller es un centro de formación técnica formada desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nuestro objetivo es formar jóvenes de sectores vulnerables con becas 100% gratuitas en diferentes oficios vinculados al patrimonio tanto material como inmaterial, a fin de poder, a través de esta capacitación, lograr que estos jóvenes tengan una inserción laboral, un desarrollo humano y un mejor acceso a diferentes estrategias económicas para mejorar su calidad de vida. Muy buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente reencontrarnos en este espacio que, como bien dice la arquitecta Sandra, le hemos denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. En primer lugar, permítanme agradecer a Dios por estar permitiéndonos nuevamente estar llegando a vuestros hogares y afrontando de la manera más resiliente esta pandemia, y que creemos nosotros que a través de la tecnología podemos llegar a todos ustedes. Nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villarnaro, me encargó, como siempre, hacerles llegar su saludo cordial y su beneplácito por el desarrollo de este foro que nos está permitiendo desarrollar una serie de temas muy interesantes. El día de hoy vamos a contar con una entrañable amiga de Cajamarca. Se trata de la arquitecta Rosana Correa Álamo. Y ustedes se darán cuenta cuando hablemos ahora del tema que es la Plazuela Belén como modelo de gestión de un proyecto de espacio colectivo. Como ustedes bien saben, Cajamarca es una ciudad que ha sido declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de Estados Americanos, y que en este momento estamos trabajando para que sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Estamos en la lista indicativa y bueno, hay una serie de acciones y gestiones que estamos realizando en vías de esta situación que es muy importante para el turismo, para la cultura y para el desarrollo de nuestra ciudad. En ese sentido, pues vamos a tener este tema tan apasionante y vamos a poder intercambiar algunas ideas y algunos modelos de gestión. Rosana Correa Álamo es una arquitecta que actualmente es miembro del Centro Tigra de la Universidad Católica del Perú. Ella obtuvo el premio Hexágono de Oro en la Bienal de Arquitectura del año 2002 por el proyecto turístico en Tucumán, con coautoría de Jorge Burga. En ese entonces también tenemos un paisano nuestro en Tucumán, el arqueólogo Alfredo Narváez. Luego ella ha desarrollado algunos proyectos como el diseño del parador turístico de Cuelap, ¿no?, en Chachapoyas, en Amazonas. Muy bienvenida y gracias por tu aceptación, estimada Roxana. Muchas gracias. Realmente esta invitación es algo muy especial para mí. Voy a mostrar ahora la exposición. La implementación de nuestras ideas, de nuestros sueños, se van haciendo de manera colectiva con las personas o con las instituciones que
que realmente confluyen, ¿no?, de manera coincidente en algunos momentos históricos, o en unos tiempos, y yo creo que eso es lo que pasó en la Plazuela Belén y Cajamarca. Estamos hablando del año 87 y 88, ¿no? Esta es la Cajamarca que vimos en esa época, ¿no? Que tenía toda de color blanco, con una carpintería toda casi de un solo color, en colores grises, marrones, ¿no? Y con un gran ímpetu de hacer cambios, ¿no? Realmente este proyecto de la Plazuela Belén se enmarcó en un trabajo conjunto de muchas personas, y no solamente era la Plazuela Belén, sino un espacio urbano que llegaba hasta la Plaza de Armas, hasta la Plaza Mayor. Y teníamos allí a Fernando Silva Santisteban, Andrés Ceballos, Pablo Sánchez, todas las personas que están figurando aquí y que ojalá que no me haya olvidado. Han habido más personas también, pero estoy resaltando un buen número, donde confluyeron las instituciones en turismo, cultura, sociedad civil, protección del patrimonio natural, muchas personas que tenían diferentes funciones, diferentes actividades, y confluimos con este proyecto de poder recuperar a la zona monumental de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Hablamos de un proyecto colectivo donde se constituye un comité de desarrollo turístico para la conservación de la ciudad de Cajamarca, coordinado con los líderes que les he mencionado, ¿no? Instituto Nacional de Cultura, el Fondo de Promoción Turística, FOCTUR, el Archivo Departamental, MITINSI, la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Se delimita un área de trabajo colectivo en la zona monumental, que ya tenía una declaración, tenía una delimitación del área patrimonial. Se inician las conversaciones con los vecinos de cada barrio, empiezan a haber muchas conversaciones y mucho trabajo con los vecinos de barrio, exposiciones con Víctor Campos, María Eugenia Castillo, en que íbamos barrio por barrio con nuestro proyector de slides y nos ayudábamos para poder caracterizar cada casa, por qué había que conservarla o no conservarla, las demandas que tenía cada persona que era dueña de una casona y que quería crecer, que quería ampliar, y no se tenían los lineamientos muy claros, ¿no?, de qué cosa es lo que teníamos que hacer. Entonces se conforma un comité técnico también de apoyo al Instituto Nacional de Cultura para definir los lineamientos de preservación de la arquitectura patrimonial de la ciudad de Cajamarca, cómo serían las obras nuevas, la arquitectura nueva, ¿no? Teníamos el Jirón Comercio, teníamos algunos ejes comerciales donde había un desarrollo empresarial que querían ampliar, querían modificar los inmuebles que se tenían, ¿no? Inclusive los lineamientos para los letreros y señalética publicitaria no había en ese momento. En ese momento estábamos hablando de letreros que eran iluminados con fluorescentes, ¿no?, y que costó mucho poder convencer a los vecinos que no se podía tener este tipo de iluminación publicitaria, porque lo que hacía era mermar el protagonismo de la arquitectura misma, de los elementos arquitectónicos de los inmuebles en las fachadas, ¿no? Entonces había que conversar mucho, había mucho trabajo de convencimiento, poder nosotros dejar cada uno un poco ceder, ¿no?, porque creo que eso es fundamental para que varias instituciones se puedan encontrar, o sea, para que la gestión pública funcione, inclusive entre ella, internamente como gestión pública. Estamos hablando de municipio, Mincetur, cultura. Creo que es básico que cada uno ceda un poco. Y eso nos lo enseñan los años, definitivamente, porque en esos tiempos
con la juventud y la efervescencia, cada uno peleaba más que el otro, o sea, también habían esas conversaciones hasta la 1, 2 de la mañana de qué cosa es lo que se quería, cómo tenía que ser, y los vecinos que venían y se quejaban mucho de que no podían demoler las casas, que ya eran casas viejas, entonces cómo convencerlas, ¿no? Y por eso es que un proyecto piloto ayuda mucho, y ese es el rol que cumple la Plazuela Belén, ¿no? La Plazuela Belén se convierte en un proyecto de motivación, de incentivo, en decir, sí se puede, sí es posible que en la Cajamarca nueva pueda permanecer esta arquitectura antigua, ¿no? Y aquí tenemos las personas que he mencionado, parte de ellas, ¿no? Don Fernando Silva Santisteban, Juan Jave, don Andrés, María Eugenia Castillo, Víctor Campos, Evelio Gaitán, bueno, un sinnúmero de personas que fueron trabajando y que realmente a mí me iban dando muchas pautas, ¿no? Porque no solamente se necesita para la gestión el conocimiento técnico de cómo tienen que ser las cosas, no basta. Eso a veces en las universidades no se enseña, de todo el tiempo que toma un proyecto para que se pueda ejecutar. Hay todo un tiempo muy grande y muy importante para que ese proyecto permanezca. Entonces, sí era importante tomar nota de lo que cada uno planteaba, ¿no? Muchas conversaciones, mucho trabajo, promoción. Venían muchos arquitectos también que los invitábamos, entre Foctur, INC, Municipalidad, invitábamos a algunos arquitectos connotados como Juan Gunter, Roberto Samanés, Alba Manfredi, César Coloma, que está por allí, que él hacía el inventario de las casas y las caracterizaba luego las exponía al INC para declararlas patrimonio, ¿no? En esta foto es muy especial porque llegó Alfonso Barrantes, que era el alcalde de Lima, y cajamarquino de San Miguel de Payaques, ¿no? Pablo Sánchez, y bueno, cantidad de personas que iban pasando por Cajamarca y que nos motivaban a nosotros, que en mi caso yo me quedé a vivir en Cajamarca, era un incentivo, ¿no? Sentirnos apoyados, sentirnos abrigados por todo un grupo de gente, ¿no? Aquí otra foto también motivadora, ¿no? De quienes participaron. Vino un equipo también de arquitectas muy jóvenes que habían estado trabajando en el Centro Histórico de Barranco, en un convenio también de Foctur con la Universidad de Ricardo Palma, y ellas también vienen a Cajamarca a trabajar, y nos juntamos ahí un buen equipo de arquitectas. Viene también la hija de don Fernando Silva Santisteban, Rocío, y formamos un equipo interesante interdisciplinario también, ¿no? De comunicación, de trabajo técnico. Una se fue al Instituto Nacional de Cultura, la otra arquitecta se va a la Municipalidad de Cajamarca, nosotros en Foctur. Entonces éramos un equipo que nos ubicamos en determinados puntos de trabajo para ayudarnos institucionalmente, ¿no? Entonces empezamos la tarea, como mencionaba, en que primero se delimita un área de trabajo colectivo en la zona monumental de la ciudad de Cajamarca. Yo venía como funcionaria o como empleada de Foctur. O sea, Foctur había decidido desde la central de Lima trabajar para Cajamarca, ¿no? Entonces, y Foctur en ese momento entendía también, o sea, el sector turismo entendía que había que trabajar con el Instituto Nacional de Cultura de la mano, de todas maneras, ¿no? Entonces eran
allí don Fernando Silva Santisteban, que era el director nacional del Instituto Nacional de Cultura, Alfonso Salcedo en FOCTUR, los dos cajamarquinos se unieron, coincidieron. Interesante es cómo las personas son tan importantes, o sea, es la confluencia, estar con los mismos objetivos, y nosotros estábamos ahí como subordinadas en que trabajábamos, ¿no? Éramos los que hacíamos el trabajo directo en todo un espacio de gestión. Se inician las conversaciones con los vecinos de cada barrio, se convoca, hubo una reunión muy bonita que es un poco me hace recordar lo que se está haciendo ahora, ¿no? En estos programas que se están pasando de la escuela taller, en que se convocan a los patriarcas de Cajamarca, las personas mayores, ya, los adultos, y ellos hicimos una reunión muy interesante donde nos daban sus testimonios de cómo fue la ciudad de Cajamarca, lo que nos ayudaba mucho para poder tomar decisiones en la recuperación, ¿no? Desde la banca, el farol, y salieron anécdotas en esa reunión de 2-3 días, en que participaron también Pablo Sánchez, Emilio Cacho, todo el equipo de acá, don Andrés, y salió una información muy valiosa con respecto a la arquitectura, al urbanismo en Cajamarca, y también las historias que habían sucedido en los espacios públicos de Cajamarca, ¿no? En las calles, en las casas, las plazuelas, que también eso es muy importante, ¿no? Entonces acá tenemos, aquí puesto una foto de un planito que teníamos, que hicimos, y lo he encontrado. Entonces hicimos un plano de Cajamarca, y fue interesante también que trabajamos con alumnos de ingeniería civil de la universidad, quienes me ayudaron a ubicar en el plano todas las casas que tenían valor arquitectónico, urbano e histórico, ¿no? Ellos hicieron como una especie de catastro, de ubicación de todos los monumentos, porque no estaban ubicados todos, estaban solamente ubicados algunos, y los caracterizamos, y esta información se la dimos al Instituto Nacional de Cultura, que trabajaba con el señor César Coloma, quien venía de Lima. Entonces para él era más fácil poder trabajar y ubicar, ¿no? Los monumentos, luego los recorría, y así se iba ampliando la lista de los inmuebles de valor patrimonial, ¿no? Y en ese planito, así hecho tan artesanalmente, nosotros lo teníamos ahí en la pared, y íbamos marcando qué zonas, por dónde empezábamos y qué zonas íbamos a trabajar, ¿no? Esta es la Cajamarca de 1987, ¿no? Con sus características, como estaba, ¿no? Y realmente da bastante nostalgia verlo, ¿no? Si vemos los letreros, vemos pintura de esa época, el hotel de turistas que estaba ahí en la esquina, la plaza de armas de esa época, así estaba, ¿no? Algunas otras vistas que voy a pasar rápidamente, la vista de la calle Bellavista, esta mirada que había de las cúpulas, que era extraordinario para nosotros sentarnos ahí en estas gradas, que antes era solamente una calle con problemas de barro, de un pavimento que no estaba consolidado, afirmado nada más, y luego se colocaron algunas gradas, unos graderíos, y era un lugar interesante para poder apreciar a Cajamarca, ¿no? Como decía Víctor Campos, la Cajamarca Bella. Esta vista en blanco y negro, que también nos marcaba el eje que unía a la Plaza de Armas con la Plazuela Belén, ¿no? Y que colinda con el Complejo Belén. Este eje era importantísimo, siempre nos pareció importante, y en esos tiempos no pudimos consolidar obra, pero luego en otras gestiones ya posteriores algo se pudo hacer de lo que mencionaba Sandra en algún momento, de las gestiones
que se hicieron ya en la época de Mincetur, ¿no? De trabajo, y el cuarto rescate ahí colindando también. Esta es la cajamarca que nosotros mirábamos, que era esa cajamarca monumental, histórica, y que también se mezclaba con la arquitectura vernácula, interesante, ¿no? Para nosotros. Es la calle Cajamarca, en la prolongación, creo yo. Hay calles que ya se me han olvidado, y mil disculpas por ello, pero que sí tengo este registro fotográfico de esa época, ¿no? Que me iba llamando la atención de lo que era Cajamarca, ¿no? Entonces, este comité técnico que se forma de asesoramiento al Instituto Regional de Cultura, con arquitectos e ingenieros de Cajamarca, el archivo departamental, y era para definir los lineamientos de preservación de la arquitectura patrimonial de la ciudad de Cajamarca, o sea, qué cosa íbamos a mantener, cuáles eran las casas, cuál era el valor, empezar a desmembrar un poco cada inmueble, estudiarlo, ¿no? Familiarizarnos con el tema, porque si bien los arquitectos e ingenieros de Cajamarca era parte de su vida, pero ya una vez que uno entra a sistematizar una información, entra a otro plano, ¿no? Era inmueble por inmueble, y ahí teníamos que tomar acuerdos, ¿no? En que habían acuerdos, desacuerdos. Entonces éramos un equipo de arquitectos, y ahí tengo que mencionar, sí quisiera mencionar los nombres de Francisco Urtiaga, Jorge Caballero, Emilio Cacho, Federico Saavedra, ¿no? Evelio Gaitán, éramos un equipo de personas, ¿no? Las arquitectas que habían llegado, Merian Dixon, Maribel Beas. Entonces tomábamos decisiones y revisábamos los proyectos, revisábamos los proyectos que llegaban de restauración y obras nuevas. Los de restauración se venían a Lima por la especialidad. Ninguno de nosotros era restaurador en ese momento, ¿no? Y justamente un evento que hubo en Chiclayo, se dijo por allí que no habían restauradores en Cajamarca y que estábamos trabajando de manera suelta, y por supuesto que aclaramos que realmente no había, en ese momento no había presupuesto para traer a los especialistas, y estábamos aprendiendo, todo el tiempo nos estábamos capacitando. Venían muchos arquitectos, iban muchos arquitectos a Cajamarca y nos capacitaban de cómo resolver, arquitectos que estaban trabajando en Cusco, en Lima, en Trujillo, también hay varias personas conocidas, y nos ayudaban para tomar decisiones, ¿no? Y allí también, por supuesto, entró toda una campaña muy fuerte con respecto a la publicidad, ¿no? Hubo mucha resistencia, fue muy difícil, fue creo lo más difícil, el tema de los letreros y señalética publicitaria, que los bajábamos y luego nuevamente los colocaban, y así estábamos, ¿no? Hasta que ya hubo una reglamentación estricta, ¿no? Pero igual, en esos tiempos había bastante reticencia no se podía entender por qué el letrero iluminado tenía que salir, si era lo que le daba vida a Cajamarca, ¿no? Se mencionaba que Cajamarca iba a convertirse en un cementerio o una oscuridad total por no tener estos letreros iluminados, ¿no? Y explicamos la necesidad de que la publicidad, todos los letreros pueden tener esta iluminación exterior donde se ilumina el letrero mismo, ¿no? Y utilizar materiales como la madera, el fierro, los colores también. Se empezó a hablar del color negro, luego hacia el marrón. Fachadas como esta, empezamos a evaluar cada una de las fachadas, como, yo no sé, hay muchas casas que posiblemente que aparezcan en esas fotos y que no estén, ojalá que sí, este tipo de arquitectura que posiblemente ustedes las vean y es mucho más familiar, las recuerdan mucho más, esta zona que nosotros la transitábamos con mucha frecuencia, ¿no? Y Girón Junín. Esta casa que no sé si existe, que a mí
me encantó esta casa en las afueras de Cajamarca, de la ciudad, con un arte de alarife maravilloso, era un arte vernáculo por todo lado, ¿no? Extraordinario esta casa, ¿no? Pero estaba en problemas de conservación, no sé qué pasó, pero toda la casa estaba llena de detalles y de trabajo muy, muy atractivo, muy interesante, ¿no? La Casa Casanova, que sé que ahora ya se está trabajando afortunadamente, ¿no? Recuperada, esas son fotos de esos años. Estos detalles que para muchos decían, pero no, esto no tiene valor, ¿no? Y sí, claro que tiene valor, o sea, estos balcones con un valor, con un trabajo artesanal finísimo, ¿no? Con las tablas recortadas, una tipología interesante de balconería, la arquitectura misma, tan amigable, tan cercana, ¿no? Estos detalles de arquitectura vernácula, todo es importante, no debería ser, y hay que tratar cómo lograrlo, de que no solamente la arquitectura monumental y la llamativa es la que tiene que recuperarse, sino es todo ese conjunto urbano que hace que esa casona resalte o se complemente con todo lo demás, ¿no? Son esos espacios de calles, plazuelas, que están como esperando para ser recuperados, ¿no? Esta arquitectura es vernácula, ¿no? Este techo es muy típico de Cajamarca y lo hemos visto también en Chachapoyas, este tipo de gran techo inclinado, casi una fachada plana, ¿no? Y sencillísima, pero valiosa en su arquitectura, ¿no? Arquitectura de patrimonio construido. ¿Qué hacíamos esto estaba en la calle Bellavista, con una portada que estaba allí, que se sostenía, con una puerta que provocaba pegarla, ¿no? Y había que trabajar, había que tomar decisiones, ¿no? Todo esto se inventarió. Y en esos tiempos también hubo un ejemplo interesante, que el Banco de Crédito toma una de las casas y las restaura para una empresa, ¿no? Para una institución empresarial, y la restaura y la recupera y se convierte en un proyecto referente, ¿no? Cuando yo llego ya esta casa estaba, ¿no? Restaurada, y el Banco de Crédito siempre tuvo una mirada hacia la conservación del patrimonio, ¿no? Desde esos tiempos, una casa, un interior, también la arquitectura es el interior, no solamente la fachada, ¿no? Cómo tomar los detalles, esta casa que tiene una altura, a media altura, y sube con la escalera, y tiene un patio, ¿no? A media altura, debajo, ¿no? Y nos enfrentábamos también a este tipo de situaciones. Por ejemplo, una fachada que era una fachada que iba al aire, no iba nada atrás, estaba la portada y la fachada. Entonces también había el criterio de decir, bueno, conservamos la fachada, un muro de 50 centímetros o de 1 metro, y pegado a la fachada hacemos una obra nueva, ¿no? Y por allí no iba el tema. Por allí no iba el tema tampoco, ¿no? Era cuánto se conservaba, o sea, esa casa, esa casona, ese monumento, tiene un zaguán, tiene un patio, tiene galería, o sea, la arquitectura es completa, ¿no? No solamente es la fachada es el ingreso, y luego tiene una arquitectura que se desarrolla y que es tan importante, pero tan importante, ¿no? Como lo que es visible, ¿no? Aparentemente, que solamente lo visible es lo que importa. No, aquí es todo el concepto de toda la integración. Entonces, aquí, otro tema. Tengo una casona, ¿qué cosa es lo que debo conservar de la casona? Bueno, allí nosotros, era pues, por criterio arquitectónico del patio principal, la galería,
las primeras crujías, pasabas y unas casas que tenían un segundo patio y que allí tal vez se podía hacer una obra nueva, pero siguiendo los parámetros. Entonces, estábamos en eso de dilucidar hasta dónde podíamos tener ese diálogo con el dueño de la casona, con el arquitecto que tenía el proyecto, el arquitecto e ingeniero que tenían el proyecto, y difícil, muy difícil, poder encontrar a veces un punto de tener un punto de encuentro, ¿no? Por ejemplo, la foto de la derecha de una portada partida, ¿no? Y este inmueble estaba partido, desde el zaguán estaba partido en dos, porque la familia se dividía para dar la independización, y hacían una independización por el zaguán, ¿no? Lo cual creo que después se ha corregido, pero así encontramos algunos temas, o bien nos sorprendían, ¿no? Íbamos a la casa, encontrábamos el zaguán y luego a la semana ya tenía un muro, ¿no? De ladrillo. Entonces, cómo conversar, dialogar con las personas. Ahí lo clave fue, creo yo, en esos tiempos había mucha conversación, ¿no? Llegaban las personas a Foctur o al Instituto Nacional de Cultura o a la municipalidad, y este grupo de arquitectas conversaban con los vecinos, ¿no? Y se les explicaba. Aquí es el diálogo. Es muy difícil, no solamente en Cajamarca, en Chachapoy, en Lima, en Barranco, en todo sitio. Este es el gran problema del enfrentamiento de la obra antigua y la obra nueva en la ciudad presente y del futuro, ¿no? Y nos enfrentábamos pues a esto, ¿no? También la obra nueva, ¿no? Que venía con el volado, con las estructuras de concreto expuestas, ¿no? Y esto, viéndolo en un conjunto urbano, arquitectónico, de valor, se convierte pues en un elemento preponderante, ¿no? No respeta un nivel, un muro de fachada, ¿no? Que pueda ver un conjunto, ¿no? Creemos que ese es el valor que tienen esta arquitectura de esos tiempos, que se respetaba una a la otra, ¿no? Había como una sintonía. Entonces nosotros mirábamos la calle, ¿no? Con algunas portadas, puertas, ventanas, balcones, pero había una sintonía de conjunto, ¿no? Y ahora más bien los arquitectos ahora queremos que nuestra obra resalte sobre la otra, ¿no? Hay una especie de competencia entre nosotros para que nuestras obras resalten, y tal vez a veces depende del entorno, depende del espacio, es que esto a veces no corresponde, ¿no? Y en la foto de la izquierda es interesante ver también que en esos tiempos ya había una preocupación también de hacer una arquitectura nueva que fuera más para Cajamarca, pero no era tampoco la solución. No era tampoco la solución. O sea, ya no basta, creo yo, con hacer una arquitectura nueva que tenga los vanos o tenga las ventanas rectangulares, verticales, el balcón. Tampoco no es, ¿no? Es difícil diseñar arquitectura nueva en una ciudad antigua. No es fácil. Hay que estudiar todo y no basta con hacer la copia, sino también esa casa o ese monumento o esa arquitectura nueva del año 2020 también está pidiendo su espacio, ¿no? Ubicarse también, ¿no? Y sí hay propuestas interesantes que se han hecho en el mundo y con arquitectura nueva, y que de manera muy, muy acuciosa y de mucho trabajo, no necesariamente copiando algunas proporciones, sino proponiendo algo nuevo, también resulta integrándose, ¿no? Pero no es fácil. Bueno, esta es la Plazuela Belén, ¿no? Enmarcados, entonces, lo que les he explicado de este conjunto, no era solamente la plazuela, llegamos a este proyecto piloto en ese momento de la Plazuela Belén,
y esta es una foto desde arriba cuando ya estaba en elaboración el proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la Plazuela Belén? La Plazuela Belén era un espacio interesante, la gente se sentaba, disfrutaba del espacio, integraba, pero tenía una particularidad, que era el espacio del complejo Belén. Es una plazuela muy especial porque tiene una arquitectura monumental al lado y tenía que estar, corresponder espacialmente a esta arquitectura tan monumental, ¿no? Y esta vía que había, esta vía vehicular, esta calle Belén vehicular, era una ruptura entre esa fachada monumental tan alta y tan fuerte, ¿no? Con unas pequeñas gradas que tenía ahí de piedra, se interrumpía por esta vía, ¿no? Y por otro lado, en la calle Silva Santisteban había una empresa de Enaco, un local de Enaco donde se descargaba en camiones mercadería, productos, insumos, y el camión venía por el Jirón Belén, volteaba hacia Silva Santisteban y en ese volteo golpeaba a la columna que les estoy mostrando. Esa columna tuvo varios remaches de metal, refuerzos, porque sufría rajaduras, porque el camión a veces, una que otra vez la golpeó, ¿no? Entonces, con este problema que había y la necesidad espacial que requería ese lugar, es que nos atrevimos a lanzar la idea de que el eje Belén, que la vía Belén, la calle Belén, fuera peatonal, ¿no? Entonces, aquí es cuando decidimos o se plantea en el proyecto. Este proyecto se elabora, lo elaboro, pero en conjunto, fue un proyecto colectivo, por eso es que le llamo yo a esta exposición, la Plazuela Belén, un proyecto colectivo, porque en realidad el dibujo se hacía muy rápido. Dibujábamos a mano en esa época, ¿no? Pero aprendimos a dibujar muy rápido, se dibujaba rápido, pero el tema de ponerse de acuerdo con las ideas de cómo se quería la Plazuela Belén tomó un cierto tiempo, ¿no? Y trabajábamos de día y en la noche exponíamos el proyecto para ser consultado ante todo este comité que les he mencionado a todas las personas que he puesto al inicio, ¿no? Y bueno, sí había una decisión conjunta de que este eje tenía que ser peatonal, ¿no? Pero también de circulación, igual, o sea, circulaban, no era que la plazuela se prolongaba, ¿no? Sino había que encontrar un punto de trabajo allí, de integrar la plazuela con esta vía, ¿no? El trabajo en la plazuela fue trabajar pavimentos y también las fachadas, ¿no? Trabajar, en ese momento teníamos los techos, las coberturas de las casas, algunas que estaban en mal estado, y lo que hicimos fue la primera crujía, o sea, la primera galería de la casa, parte de la fachada, un frente de más o menos unos 6, 7 metros, se desmontan los techos, se ayuda a restaurar, a recuperar madera, vigas, y se coloca una nueva cobertura de teja, ¿no? Renovada. Se reutiliza en algunos casos y en otras se renueva, ¿no? Esta es la vista de la calle Silva Santisteban con esta esquina y la casa está en portada, ¿no? Entonces, para el tema de los pisos, era qué tipo de piso utilizábamos, ¿no? ¿Cuál iba a ser la textura? Visitamos casas y fascinada con lo que veía, con esa arquitectura artesanal, todo el tiempo se veía la mano, ¿no? Estos pisos me encantaron, de piedra azul y canto rodado, ¿no? Y así con esta artesanía, esta irregularidad tan hermosa de los aguanes, las puertas, dijimos, vamos a trabajar con piedra azul. El presupuesto que teníamos no era muy alto y la piedra azul costaba, ¿no? Me imagino que ahora cuesta muchísimo más y hay menos. Tuvimos que tomar decisiones para poder optimizar el uso de la piedra azul, pero sí queríamos que estuviera ahí presente, ¿no?
algunos ejemplos de los pisos que íbamos viendo en las casonas, ¿no? Y llegamos a esta propuesta que el piso de los patios de las casonas lo íbamos a usar en la vereda, ¿no? En esta vereda, en este caso, esta vereda que era del Jirón Silva Santisteban, que sí permanece, y se decidió que se permanecía vehicular para no ocasionar tanto caos. Entonces lo utilizamos en las veredas con los sardineles de piedra, ¿no? Los sardineles de contención de piedra. En el Jirón, Belén y en la plazuela, lo que decidimos hacer recuadros de 1 metro por 1 metro, donde combinábamos el canto rodado y la piedra azul con estos listones de piedra azul de 25 por 25, y al centro el piedra canto rodado, que en verdad habían algunos reclamos por parte de las señoritas y señoras de Cajamarca, porque me decían, por favor, no ponga el canto rodado por los tacos, ¿no? Y yo no me daba cuenta de eso porque usaba zapatillas o zapatos de base plana, ¿no? Entonces no percibía ese tema. Pero luego se acostumbraron, ¿no? Entonces sí nos exigían mucho, y lo cual agradezco siempre, porque nos exigían mucho que la mano de obra de la colocación del canto rodado fuera lo más pareja posible para que ellos no tuvieran problemas, ¿no? Aquí debo mencionar que esta obra se hace con cooperación popular, dirigida por el ingeniero Francisco Arroyo, y en un convenio que hace Cooperación Popular con FOCTUR y el INC, ¿no? Ellos son los ejecutores y nosotros supervisábamos la obra, ¿no? Realmente era un trabajo de conjunto, ¿no? Porque los que construimos y diseñamos sabemos que hasta el último momento de obra siempre hay cosas que mejorar, que cambiar, ¿no? Que corregir lo que el plano no lo expresó, ¿no? Entonces aquí tenemos el complejo Belén, las vías donde había el tema del drenaje, se trabaja el tema del drenaje, y el desnivel que tiene la plazuela se mantiene y se baja un nivel hacia la vía peatonal, ¿no? Y el atrio y se convierte en una especie de atrio de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Belén. Cuando uno ve esto, es interesante que uno ve y uno revisa lo que ha hecho o lo que hemos hecho, y siempre surgen temas de ¿y por qué no hice tal cosa y por qué no se hizo tal otra, ¿no? Pero sí quedamos contentos con el trabajo. El tema del drenaje de aguas de lluvia era fundamental trabajarlo, ¿no? Y ahí hay una foto ya en que tenemos el complejo Belén. Acá el trabajo de fachadas, ¿no? Se instala unas lámparas para iluminar a la fachada de la iglesia Belén, ¿no? Se trabaja el cableado subterráneo, se empiezan a bajar los cables, y creo que es la primera obra en que se trabaja el cableado subterráneo para el alumbrado. Con hidrandina trabajamos en ese momento. Subió el presupuesto, con el hacer el cableado subterráneo, subió el presupuesto de la obra, que no se había calculado algunas cosas, pero sin embargo hidrandina nos ayudó muchísimo en trabajo técnico de conjunto, ¿no? Algunas vistas del trabajo de las fachadas, de los techos que vemos, ¿no? Y aquí el Jirón Belén que continúa, ¿no? Que no fue parte de la intervención nuestra, sino solamente hasta Jirón Silva Santisteban. Las fachadas, como ven, algunas que están como borrosas. Fue un trabajo muy bonito. Nosotros nos reuníamos en la noche con los vecinos. Antes de hacer el proyecto nos reunimos varias veces y se sometió a evaluación el color de la carpintería cuando hacíamos el proyecto, ¿no? En cuanto a los jardines, inicialmente habíamos pensado que esta plazuela iba a ser casi toda en piedra, sin jardines, pero fue un pedido de los vecinos que el jardín se mantenía, ¿no? Y claro, desde la arquitectura o del diseño urbano, dices, bueno, una fachada tan imponente, tan importante, necesita todo un respiro, un espacio
más grande. Y hubieron, inclusive muchos arquitectos cuando vinieron, nos decían, ¿y por qué no le hicieron toda piedra, no? Bueno, no, es que preguntamos y tuvimos un diálogo con los vecinos y nos pidieron y nos dijeron, insistieron muchísimo en que el jardín se mantuviera. Creo yo que era como que el espacio siguiera siendo más cercano, más cotidiano a la vida de ellos, ¿no? Ahí había una sastrería, me acuerdo que habían algunos negocios por allí, pequeños, con quienes nosotros nos conocíamos, y por aquí estaba la oficina de Foptur también, ¿no? Me gustaría compartir del asombro que me causó cuando hacen el embarrado de las fachadas, ¿no? Cuando se lijan, se trabajan, y me encuentro con el uso de esta arcilla roja, porque en ese tiempo justo tengo que viajar a Lima por fiestas navideñas y regreso y ya la obra estaba con todo este trabajo de embarrado, y le digo, pero si yo no he dicho que pinten de rojo, me dicen, no se ha pintado, es la arcilla. Me encantó, así totalmente, pero no hubo un quórum, porque ustedes están acostumbrados a este material y a estas fachadas. Yo decía que se quede roja con la arquitectura verde y las portadas en piedra, ¿no? Color marfil, esto va a quedar maravilloso. Pero no tuvimos quórum y simplemente había que respetar el proyecto en que eran fachadas blancas, ¿no? Bueno, algunos detalles. En los zócalos colocamos la piedra de Huambocancha, la piedra de cantería, ¿no? Para cubrir por las humedades, habían problemas de filtración de humedad, y se coloca este zócalo de piedra que era muy típico también en Cajamarca, ¿no? Acá con el trabajador, con un picapedrero de Huambocancha, algunas vistas de la casa, quedaba tan lindo este color, este rojo, y es la parte posterior al ingreso de la casa con el arquería, ¿no? Y bueno, detalles del trabajo, ¿no? Desde la restauración de la carpintería, las fachadas, y afortunadamente hubo bastante acogida por parte de los vecinos. Si bien inicialmente demoró esta obra, por si acaso, demoró, creo yo, un año, demoró el tema presupuestal, que no llegó el cheque, que no llegó el pago, como siempre sucede, demoró, y a veces había cansancio de los vecinos de que la obra no terminaba, ¿no? Pero afortunadamente sí hubo paciencia y empatía con el proyecto, ¿no? En la vista del Jirón Belén, y quedó así, ¿no? Como ya lo conocen ustedes, interesante cómo queda el proyecto. Me imagino que hay muchos temas que podrían haber sido corregidos, pero sí quedamos contentos por el trabajo en conjunto que hubo, ¿no? Ya vistas de la carpintería, del uso de, por ejemplo, los faroles, ¿no? Los faroles, tomábamos decisiones con Paco, ¿no? En cómo eran los faroles, vinimos a Lima, vimos, o sea, eran varios momentos, ¿no? Es interesante. Y entonces los pescantes, para soportar las farolas, tal vez fueron muy grandes, después decíamos, ¿por qué no? Pero bueno, era el momento de tomar decisiones rápidas y el presupuesto no se iba, ¿no? Entonces, había mucho aprendizaje, y aquí en Lima también había todo un movimiento de trabajo en recuperación de espacios, porque anteriormente siempre era la casona que se restauraba, ¿no? Habían pocas experiencias de recuperación de calles, plazuelas, como ambiente urbano monumental, ¿no? La vista de la plazuela, ¿no? Y los fotogestores, ahí está Manuelito Ibáñez, Salomón Gamero, Héctor Malca, el que era viceministro en ese momento, Lucho de las Casas, Federico está por ahí, Fico, Víctor Campos, Paco, los ingenieros, eran parte del equipo también, ¿no? Ese es el equipo doméstico que éramos los de Foptur,
¿no? Y siempre Manuel Ibáñez allí con nosotros, que éramos del día a día, del trabajo de Foctur, ¿no? Con María Eugenia como líder, dirigiendo el Foctur Cajamarca, ¿no? Esta foto es linda, me gustó, me la dio una amiga, donde hay los jóvenes, ¿no? Como la ocupación del espacio, cómo le da tanto valor al lugar, ¿no? Lo anima, le da realmente sentido, ¿no? Y bueno, esa es la Cajamarca que he visto después ya de hace como 10 años, creo yo, no me acuerdo cuándo es que hacen el trabajo de cableado subterráneo. Voy a Cajamarca para hacer un trabajo y me encuentro que ya estaban con el cableado subterráneo, y lo cual era una maravilla, ¿no? Para el alumbrado. La plazuela San Pedro, y toda la evolución que va teniendo Cajamarca en un trabajo conjunto, y realmente que los felicito, ¿no? Siempre hay el tema de que no estoy logrando todo lo que yo quisiera, lo que quisiéramos, nos demoramos mucho, pero no es fácil, o sea, la gestión no es fácil, es ceder, y hay que ceder, cada uno tiene que tomar también sus distancias, sus acercamientos para llegar a acuerdos, ¿no? Y claro, el problema es que cuando se toma mucho tiempo se van perdiendo inmuebles, se van perdiendo espacios, cambian las costumbres inmediatamente, ¿no? El empresario es muy rápido, el empresario aprovecha cualquier cosa cualquier evento para instalas lo que requiere, lo que necesita también, ¿no? Entonces allí es cómo convencerlo. Es interesante el tema también, que no lo he dicho ahora, es lo peatonal, ¿no? Cómo lo peatonal a veces es tan discutido y que no se aprecia. Por experiencias en otros lados, por ejemplo en Chachapoyas tuvimos el Jirón Amazona, la calle que da hacia la plaza, se trabajó 5 calles, 5 cuadras, con el arquitecto Samayoa, Raúl Samayoa, y me acuerdo que al inicio, cuando encuestábamos a los vecinos, todos se oponían, porque es un eje comercial, todos se oponían. Y desde que es peatonal, y se hizo el trabajo peatonal, venden más. Si ahora vamos a cada negocio, todos nos dicen que venden más, esta obra se hizo en 2009, creo, y se vende más. Sí hay un beneficio, porque el peatón está con toda la tranquilidad para caminar, para mirar, para preguntar, salir, entrar. Hay mucha más cercanía con la actividad comercial, ¿no? Entonces no es un problema de desarrollo comercial un eje peatonal, ¿no? Por supuesto que sí tiene que estar totalmente coordinado con la propuesta vial de toda la ciudad, ¿no? Eso sí, definitivamente. Pero ahora, ya como la bicicleta está un poquito entrando como protagonista, el peatón está teniendo más espacio, entonces ahora el vehículo tal vez pensar ya en los centros históricos con estas bolsas de estacionamiento, donde se deja el automóvil y se camina las 7 cuadras que son reglamentarias. O sea, cualquier persona puede caminar 7 cuadras tranquilamente, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Entonces, así desahogamos a una ciudad antigua que necesita un poco de desahogo, un poco de alivio también, y caminar. Cajamarca es caminable, es una maravilla caminar Cajamarca, todas las calles. Cuando no pasa el carro, uno se va a la pista y camina la pista, está como peatón en la vía, y se va encontrando con la gente amiga, porque en Cajamarca hay lazos de amistad muy, muy intensos y muy empáticos, muy simpáticos, ¿no? Entonces, pensar en la opción de lo peatonal, que no es un tema tan teórico y tan ilusorio, sino que merece sí bastante trabajo, ¿no? Entre el tráfico vehicular público y el privado, cómo llegar y cómo también poder ayudar a aquellos que vienen de otras zonas que puedan llegar a la ciudad a través del transporte público, ¿no? Bueno, esto quedaría, es un agradecimiento a quienes me han invitado. Realmente esta exposición para mí es muy especial, muy emotiva.
y a todos los que trabajamos juntos en este proyecto. También un homenaje a todos ellos y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Roxana, realmente apasionante recordar todo lo que se trabajó con todos los problemas, pero como tú bien dices, hubo una conjunción de voluntades, la coincidencia en que Fernando Silva Santisteban estaba en ese entonces Instituto Nacional de Cultura, Alfonso Salcedo en FOPTUR, y bueno, había personas que conocían y querían mucho a Cajamarca, como en turismo, estaba Fernando Cerván, y otro en ese entonces estaba como director de turismo, don Andrés Ceballos, que era el director de la filial Cajamarca, Juan Jave y ese grupo, Víctor Campos, que tanto hacía, porque tanto cariño demostraba. Y yo me acuerdo cuando con Gunther se estudió lo que era la fisonomía de las casonas de Cajamarca y la trama urbana. Y quiero mencionar, antes habían calles principales y entre dos principales había una calle angosta. Esa calle angosta servía porque la mayor parte de la gente de Cajamarca tenía sus fundos agropecuarios y la cosecha la metían por la calle angosta. La gente entraba a su casa por la fachada principal donde estaba la portada, pero por la calle angosta entraban las acémilas y entonces había toda esa confusión. Por eso que incluso, te voy a contar como anécdota, uno de los insultos más terribles que había en ese entonces era decirle, hola, basura de calle angosta, ¿no? Porque tú te puedes imaginar, cuando pasaban las acémilas dejaban sus recuerdos y era como decirle otra cosa, ¿no? En el insulto. Bueno, pues realmente yo ahora quiero decirte de que nosotros tenemos ahora mucha migración. Y mucha migración que ha originado que mucha gente de otras ciudades lleguen a Cajamarca y se asienten y piensen muchas veces que el centro histórico es un lugar donde ellos pueden hacer negocio y ellos privilegian el negocio en el centro histórico frente a lo que es la conservación de lo que significa la historia y la identidad y la personalidad de Cajamarca. Y es por eso que vemos muchas aberraciones. Incluso te voy a decir con gente que muchas veces se ha autodenominado, ¿no? Conservadores, ¿no? Y que después de pronto, a la hora que les corresponde a ellos mantener su conservación de su casa, pues hacen caso omiso a ello, ¿no? Entonces son cosas que realmente, pues, llaman la atención. Fíjate para que tengas una idea. Este año, solamente lo que va de este año, a pesar de que ha habido la cuarentena que ha impedido de que la gente pueda construir libremente, tengo 36 casas con intervenciones por haber comenzado a construir sin licencia y atentando contra lo que significa el centro histórico. Como ya dije hace un rato, nosotros estamos en la lista indicativa de la UNESCO para ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y la gente hasta ahora no comprende cuál es la importancia, la manera como se puede sacar un valor adicional a lo que es la conservación de un medio urbano. En primer lugar, es que si tú haces de esas casonas como en Europa, pequeños negocios o pequeñas restaurantes, cafeterías, artesanías y qué sé yo, y lo haces caminable, la gente va a venir, como es el turismo, y le va a dar un plus, que es el valor económico adicional a tener una casona, que ahora mucha gente lo considera como una carga, porque como quieres hacer una modificación, la DDC y el Centro Histórico de la Municipalidad no te dejan. Pero eso tenemos que volver a revertir con incentivos tributarios para la gente que conserva y básicamente, pero más que eso, de repente creo yo, darles la posibilidad de que consigan un beneficio económico ante eso. Y yo estaba revisando ahora, y de acuerdo a un programa de las Naciones Unidas sobre lo que son asentamientos humanos, fíjate, establecen que el 60% de la población del mundo vivirá más o menos en el 2030 en las ciudades. Y en el 2050, el 70% de la población mundial
va a vivir en la ciudad. Aparte de eso, estamos viendo ahorita de que el 80% de la población rural vive en extrema pobreza. Eso es para que la gente comience a dar cuenta de que como ha habido ejemplos, por ejemplo, Chile, aunque no me gusta decirlo, ¿no? Ha hecho un desarrollo rural importante y ya no hay tanta migración del campo a la ciudad, porque el campo se ha vuelto sostenible. Entonces yo creo que, por ejemplo, programas de desarrollo rural, dentro de los cuales está el turismo rural participativo o el agroturismo, yo creo que son temas que tienen que tenerse muy en cuenta, porque de lo contrario, imagínate la presión que vamos a tener en las ciudades para la gente que realmente se va a tugurizar y que ya vemos problemas de tugurización. Presión que al centro histórico vienen dándole esa gente que va buscando más espacios donde vivir o de repente confundiendo que es un lugar donde prácticamente puede hacer negocio de otro tipo. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de los moles y de los grandes mercados hacia afuera de la ciudad, yo creo que es positivo porque está llevando a la gente que quiere hacer negocio de ese tipo que se vaya a esos lugares. Pero la gente que quiere trabajar y hacer sostenible el centro histórico como un atractivo turístico debería ser la que prácticamente esté ahí mismo. Entonces yo pienso de que una de las maneras más importantes es, por ejemplo, como este gobierno local en este momento ha establecido, que la casona Espinach, ahora ya recuperada porque la municipalidad está en el Capañán, ahora se la dedique a la identidad cultural. Y con el trabajo de fondos que nos están dando de AESI, también debo agradecer públicamente a la Asociación Los Andes, en este caso, que nos está ayudando. Vamos a poner una casona linda al servicio de la cultura, del turismo y especialmente a trabajar es algo nos falta, identidad cultural, especialmente para aquellas personas que están migrando y que deben hacer suya esta ciudad con toda su carga histórica y con toda su importancia urbana, que podemos tranquilamente aprovecharla. Los centros históricos son espacios que tienen siglos de ocupación, ¿no? Son espacios que un poco complicados de gestionar a diferencia de lugares arqueológicos, por ejemplo, donde solamente el valor patrimonial, pero ya no hay seres humanos que son los agentes que a veces generan todo este proceso de deterioro. Sin embargo, cuando hicimos el plan de gestión del centro histórico, la visión del plan de gestión es fortalecer un potencial que el centro histórico de Cajamarca tiene, que es un centro histórico vivo, ¿no? Con todos los problemas que tenemos y que lamentablemente son crecientes, pero el centro sigue siendo un espacio de convivencia y un espacio vivo. La gente sigue viviendo en residencia, lo que no ocurre en otros centros históricos que tal vez el proceso de deterioro ha sido mucho más fuerte y agresivo, y esta migración que usted habla hacia el centro ha pasado a otro nivel y más bien la gente ha dejado el centro y ahora son espacios solamente institucionales y que la residencia y la vivienda ha dejado de estar, ¿no? En cambio, en Cajamarca el uso mixto, el uso de vivienda, comercio, es, yo creo, un potencial. Lamentablemente, la forma como se está dando el comercio es el problema, ¿no? Esos falsos conceptos de modernidad que buscan más que vender comercios vinculados a la identidad, al patrimonio, a fortalecer un tema turístico, es un comercio completamente agresivo que abre puertas, que demuele estructuras de adobe con un tema de solamente generar una rentabilidad económica. Hay muchos retos en Cajamarca para trabajar justamente el plan de gestión. Yo creo que es un instrumento clave para poder asumirlo interinstitucionalmente, ¿no? El plan de gestión no solamente es un documento de la municipalidad,
debe ser empoderado, y qué bonito ver este proyecto de Belén, que justamente es un ejemplo de gestión, no solamente desde la parte de arquitectura o urbanismo, que es muy buena, sino de cómo muchos actores públicos y privados se empoderaron de un proyecto y dejaron tal vez de lado visiones políticas o intereses particulares y obraron por Cajamarca. Entonces, eso es muy importante, poder fortalecerlo. Yo creo que don Jaime es una persona que ahora que está en la municipalidad le está dando mucha fuerza a que muchos proyectos caminen, es parte de esa escuela, parte de ese equipo que usted presentó, y realmente muchas de las acciones que nosotros estamos logrando desde la escuela es también por el soporte y gestión que él hace como líder de la gerencia, ¿no? Yo vi un poco el tema del uso de la piedra azul con canto rodado, y bueno, cuando hicimos la remodelación de la Plaza de Armas, yo en el proceso de investigación trataba de encontrar el porqué del canto rodado con piedra azul, y bueno, en este tema de investigación encontré una sección que ahora voy a transmitirla, que me pareció muy interesante, de un espacio, de una calle de Cajamarca, donde podemos ver que esos patios interiores en algún momento también estuvieron en las veredas, ¿no? Entonces, digamos, esa pertenencia de un planteamiento está válido históricamente, ¿no? Porque en un inicio era como que sacar el espacio público de la casa a un espacio público de la ciudad, ¿no? Hacer ese comparativo arquitectónico, pero esta foto nos ayuda a entender que sí, que las veredas tuvieron en algún momento este uso del canto rodado. Desde la remodelación de Belén, ahora son casi 40 años, y esperemos que de acá a 10 años, que es el horizonte de vida de este plan, muchos cajamarquinos se involucren también en este proceso. El plan de gestión tiene una serie de proyectos que yo creo que es una oportunidad para las universidades, con tantos chicos que tienen ideas para hacer tesis o necesitan ideas para sacar tesis, y es el primer paso de investigación. ¿Y por qué no investigar sobre Cajamarca, sobre nuestra ciudad? ¿Por qué no trascender y fomentar a los jóvenes a generarse una fuente de trabajo, contribuyendo con el patrimonio? Y nuevamente, gracias por la presencia. Yo la guardo con mucho cariño siempre. Muchas gracias. Trabajamos hace unos años justamente canalizando lo de los fondos cuando estaba usted en Micetur, para poder ejecutar lo que es la restauración del cuarto del rescate y el eje Comercio Belén, que es la continuidad de este proyecto de la remodelación de Belén, ¿no? Y faltan más cosas vinculadas al cuarto rescate, que realmente esperemos poder lograrla y contar en algún momento todo el proceso de obra, que yo creo que eso es lo enriquecedor, valorable, añorable, y como dice don Jaime, el poder transmitirlo, ¿no? Es un material que no lo tenemos en Cajamarca, y es un material que debería mostrarse para cajamarquinos y también para todos estos jóvenes que ahora estudian arquitectura y que tienen que valorar los valores patrimoniales del centro histórico para una nueva arquitectura. Es muy difícil plantear arquitectura en centro histórico, pero yo creo que el reto también de la arquitectura en espacios que no son centro histórico también tienen ese reto. No se puede plantear cualquier cosa por plantear modernismo. La arquitectura tiene que tener una base y una investigación, y nuestro centro histórico tiene cosas maravillosas para poder inspirarse. Hay una pregunta de la arquitecta Carla Díaz. Dice, ¿cuál es tu opinión a la gentrificación? Desde tu experiencia, ¿qué estrategias pueden funcionar en Cajamarca para evitar la fuga de sus habitantes y siga siendo una ciudad con vida? Con respecto a que el trabajo en un centro histórico no puede circunscribirse a solamente el centro histórico, ¿no? Definitivamente trabajar un centro histórico, una zona monumental o
está con un entorno, con un gran entorno territorial, o sea, está enmarcado en un espacio territorial, por lo tanto, el trabajo para que ese centro histórico pueda permanecer tiene que ver con las acciones que se hacen con respecto al desarrollo económico, desarrollo social, dónde van a estar, dónde van a estar dentro de la ciudad si migran, ¿no? A qué se van a dedicar, o por qué no abrir, o sea, romper este límite que hay entre lo urbano y lo rural, por qué no hacer una línea continua, ¿no? Que podría ser interesante también con respecto a la integración de todo el espacio, ¿no? Esa división rural, urbana, a veces es tajante y cambia de un lado para otro, ¿no? Con respecto a la gentrificación que menciona Carla, yo siempre no estoy muy acostumbrada a esos términos, siempre me confunden, ¿no? Pero el un centro histórico o una ciudad antigua, o como se quiera llamar, una ciudad antigua, una ciudad nuestra, ¿no? Es también nosotros, o sea, los que vivimos en el sitio. Y por supuesto, viene el visitante, es interesante observar la reacción del turismo visitante, ¿no? Que a veces es tiranizado el turismo, dicen, no quiero ciudades turísticas, ¿no? En Barcelona, en otros sitios están con la saturación del turismo. Bueno, ahora con la pandemia es increíble el golpe cómo ha revertido todo, ¿no? Porque todas estas ciudades estaban ya como saturadas de tanto turismo, y cómo es que el turismo o el visitante a Cajamarca, cuando llega a Cajamarca, ese disfrute que tiene, o sea, esa humanidad, porque el turismo es humanización, el turismo no es la visita comercial, es esa experiencia del visitante que llega a mi casa y que dice, me quiero quedar acá, qué rico, o sea, me olvido de lo que tengo hace 2 días y qué disfrute de ¿no? Entonces yo creo que allí ese intercambio personal, humano, cultural, ¿no? Del curano que viene, del carequipeño que viene a Cajamarca y todo ese intercambio es riquísimo, ¿no? Ese es el valor que tiene, creo yo, el turismo. Y por otro lado, el chotano, no sé qué pasa con el chotano, el bambamarquino, de Cajabamba, ¿no? De este encuentro que hay de culturas, porque Cajamarca pues está bien sectorizado, ¿no? El chotano y el celentino, ¿no? Y son gente muy fuerte. ¿Cómo es que le mostramos nuestra ciudad y cómo la compartimos? Yo creo que ahorita estratégicamente es un excelente momento, Jaime, para que lo rural pueda tener el valor que tiene, ¿no? ¿Qué nos está enseñando la pandemia? Nos está enseñando que podemos vivir con lo básico. O sea, estamos descubriendo que el ser humano no necesita tantas cosas para ser feliz, y el campo te lo da. Roberto Samanés Cusqueño, uno de los restauradores más connotados del Perú, él decía, este es mi Cusco de hace 20 años, en ese año 88 que vino, ¿no? Y con una nostalgia caminaba a las calles y veía que los zaguanes estaban todavía, las puertas estaban abiertas y se veían los zaguanes y al fondo el patio, ¿no? Me decía, este es el Cusco de hace 20 años, ¿no? Y con mucha nostalgia, y entrar a la casa de Pablo Sánchez y ver todo eso era, para él, me decía, esto me está curando, ¿no? Eso es lo que Cajamarca puede ser, y también la calidad de las personas. O sea, a pesar de que pueden estarse discutiendo, ¿no? Ustedes tienen un temperamento muy especial, que tal vez no lo saben ver, pero tienen un temperamento y una forma, un trato con las personas muy especial y muy empático, que está tan de moda ahora la empatía, ¿no? Es interesante, y creo yo que es rescatar todos esos valores, ¿no? Hay tantas cosas que rescatar. Por ejemplo, nosotros que estamos pensando, no lo hemos podido hacer todavía por la pandemia, pero queremos rescatar las tertulias. Las tertulias Ajá. que son algo que estábamos acostumbrados y que ahora, como tú bien dices, va a haber una cultura post-COVID.
porque en este momento de pronto hemos recuperado el diálogo, hemos recuperado el de conversar en la familia. Y entonces yo con gusto estoy viendo un renacer de lo que son los gestores culturales, los grupos. Quiero agradecerte inmensamente, Roxana. Muchísimas Un gracias. abrazo a todos y muchísimas gracias por esta invitación.